Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos otro día más a las actividades y podcast de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Abandonamos por un día nuestra sede tradicional en el Palacio de la Aljafería para ir a un lugar emblemático que lo es por dos motivos. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, lugar en la que se forman los futuros profesionales jurídicos y no jurídicos. Pero también es especial por otro motivo. En concreto estamos en la sala de vistas Carmen Aguelo, en honor a la que fue la primera mujer en acceder a la carrera de fiscal en el año 1970, después de que esto estuviese prohibido. Y lo hacemos para hablar de un tema para que a los que nos apasiona el mundo del derecho y el mundo jurídico puede ser muy interesante, que no es otro que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de aprobarse hará que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. Comenzamos. Además lo hacemos con grandes ponentes, como son Javier Checa Fernández, que es fiscal de la Fiscalía Provincia de Zaragoza. También lo hacemos con Beatriz Muñoz Yanguela, que es magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, y con Javier López Sánchez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza. Y a los lados tenemos dos jóvenes alumnos de Derecho que participarán en el debate que planteamos aquí. Muy buenas, Violeta Capabro y Irene Pardos. Además, como acostumbramos, lo hacemos hoy en formato audio, también en formato vídeo. Y como novedad, lo hacemos ante público, que se encuentra en estos momentos. Lo primero de todo es saludar a la mesa principal del debate. Muchas gracias por hacernos un hueco en su agenda para estar aquí. Y en especial a las dos alumnas valientes que se han atrevido aquí a hablar y a comentar cómo podría funcionar este proceso y que nos van a dar finalmente su opinión. Voy a empezar con Javier López, como catedrático de Derecho Procesal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente data del 14 de septiembre del año 1882. Para ser exactos, el año pasado cumplió 140 años y con sus parches y reformas ha llegado hasta nuestros días. Concretamente ha pasado por más de 78 modificaciones, 55 de ellas posteriores a que se apruebe la Constitución, y ha sido una ley que ha guiado el proceso penal a lo largo de 3 siglos. Esta pregunta va a ser antes de entrar en lo que es el medio de este debate, que es debatir sobre la fase de instrucción. Va a ser sobre esta ley en concreto. ¿Cree que ya era hora de reformar esta legislación? Pues ya hace tiempo que era hora de reformar la vieja ley de enjuiciamiento criminal. El problema no es solo que es una ley antigua, es una ley con un articulado extensísimo que dedica la mayor parte de la regulación al sumario, que se aplica en muy pocas ocasiones. Fundamentalmente la instrucción se lleva a cabo por medio de diligencias previas y digamos que el régimen residual es el habitual y que la regulación central del enjuiciamiento criminal es lo que apenas se aplica. Efectivamente la regulación adolece de antigüedad y luego nos estamos quedando desfasados respecto de la tendencia en la mayor parte de los países europeos, que es precisamente la de suprimir la instrucción por los jueces y atribuirla a fiscalía o simplemente prescindir de una fase de instrucción. Porque, ¿cómo funciona ahora mismo la fase de instrucción? Yo creo que lo diría mejor esto respondería mejor la magistrada, cómo funciona la fase de instrucción, pero lo llamativo o lo nuclear en esta cuestión es que se sigue entendiendo en España la instrucción como una actividad jurisdiccional, como una actividad que debe realizar el juez. Y esto es un residuo del sistema inquisitivo que presidió la regulación de los procesos del antiguo régimen. La Revolución Francesa buscó sustituir ese sistema por un sistema como el anglosajón, en el que no hay instrucción. Hay simplemente investigación por la policía y en el momento en que hay elementos para formular acusación, se formula acusación, se abre el juicio. Lo que ocurre es que con Napoleón se buscó un equilibrio entre el sistema del antiguo régimen y el sistema digamos anglosajón, y eso lo que llevó fue a establecer un sistema en el que hay una instrucción, pero luego el enjuiciamiento se lleva a cabo por un tribunal distinto. Así se respeta el acusatorio. Esto técnicamente se llama el acusatorio formal. En principio, no es que la acusación la asuma una parte distinta de la acusada, sino que esa acusación la lleva a cabo el propio juez, pero luego se sustituye, una vez que ya tiene elementos suficientes para acusar, se abre el juicio. La instrucción lo que intenta evitar es la pena de banquillo, o sea, el abrir un juicio a alguien cuando no hay suficientes elementos para mantener la acusación. Por lo tanto, lo que vendría a ser es un filtro, pero es un filtro excesivamente pesado. Al final, la propia instrucción
se acaba convirtiendo en una pena de banquillo añadida y por lo tanto la tendencia es a suprimir esa fase de instrucción. La idea es, ¿mantenemos una fase jurisdiccional de instrucción o privamos de carácter jurisdiccional a esa fase preliminar y la convertimos en una mera actividad de investigación dirigida por un fiscal? Y eso es lo que hace el anteproyecto de enjuiciamiento criminal. Pero este debate existió en el principio, en la Ley de Bases de 1881, se incluso debatió sobre si podría llevar a cabo esta labor de investigación en el Ministerio Fiscal. ¿Por qué se fue reacio en aquella época a hacerlo y dejarlo en manos del juez? Por la idea de que es una actividad jurisdiccional. En el fondo, en la fase de instrucción se pueden tomar decisiones sobre libertad provisional, por ejemplo, cuando que afecta a derechos fundamentales, y la misma admisión de una querella o la misma decisión de iniciar las actuaciones procesales, en ese momento se entendió que era una decisión de notable enjundia, por lo tanto tenía que ser una decisión jurisdiccional, adoptada por un juez investigador, y no simplemente por el fiscal o el Ministerio Fiscal, que simplemente siempre se había entendido como un garante de la legalidad. Y si lee entre líneas la exposición de motivo de Alonso Martínez, como alguien que fiscaliza lo que hace el juez, Alonso Martínez lo deja caer en algún momento, pero en el fondo lo que hace el fiscal es vigilar cómo el juez... Esto lo hace en el proceso civil también. La presencia del Ministerio Fiscal en el proceso civil es para fiscalizar cómo está aplicando el juez la legalidad. Y por lo tanto, si entiende que el juez se está apartando, puede, en algunos casos, cuando en impugnación de competencia, o cuando hay personas con discapacidad, o cuando, en el caso, el fiscal puede asumir la representación de esos intereses. Usted antes ha avanzado que en otros países el sistema funciona de la manera que está proponiendo. Vayamos al derecho comparado. ¿Cómo funciona? ¿En qué países suele funcionar? La verdad es que el problema no es tanto el problema de la investigación también viene unido a qué papel asignamos al Ministerio Fiscal. Y fundamentalmente el gran problema que tienen los sistemas en los que no existe Ministerio Fiscal propiamente dicho es que al final no hay un criterio único o no hay una homogeneidad en la forma de llevar la política criminal. El ejemplo más claro es Inglaterra, o Inglaterra y Gales. En Inglaterra y Gales no hay instrucción, no hay un ministerio público, no hay un sistema. Y entonces al final la acusación la presentan por las entidades locales, la propia policía lleva a cabo la investigación, el General Attorney, que es como el fiscal general, pero que es un ministro de la corona sin gabinete y que simplemente se encarga de la persecución de los delitos que tienen una mayor trascendencia. Pero simplemente es una investigación policial que se lleva a cabo de un modo muy poco coordinado en la adopción de criterios de cómo llevar a cabo la política criminal. Esto lleva a un momento en que hubo un informe de una comisión, la Comisión Justice, en la que se señalaba que había mucha heterogeneidad de criterios. Y eso al final llevó a que en Inglaterra se aprobase una ley, me van a permitir que, porque esas cosas de memoria siempre me fallan, pero fue la Prosecution of Offences Act, que creó la Crown Prosecution Service, que es un servicio administrativo en el que garantiza una unidad de criterio en el modo de llevar a cabo la política criminal del gobierno. Esto es la ventaja que tienen los sistemas europeos. Tanto en Alemania, en España, en Italia, en Francia, existe un ministerio público que es una estructura, en Alemania puramente administrativo, en Italia integrado en el Poder Judicial, se nombra por el propio Consejo de la Magistratura, absolutamente independiente, en Francia vinculado al Consejo General de la Magistratura, pero en el fondo dependiente del Ministerio de Justicia, aunque los miembros del Ministerio Fiscal son inamovibles. Y en el fondo lo que están garantizando es que utilizan unos criterios de actuación homogéneos y concordantes. En el fondo lo que está garantizando es el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Y que por lo tanto, y sobre todo cuando en ocasiones la actuación del Ministerio Fiscal se inspira en el principio de oportunidad. Hay delitos porque hay escasez de recursos que se persiguen y otros no, en casos que no son graves. En los sistemas anglosajones, el sistema norteamericano, el fiscal es elegido por sufragio, pero el fiscal no es una institución norteamericana. Es el fiscal en este estado, el fiscal en este otro, y por lo tanto cuando hay un delito lo persigue y se somete a votación cuál es la política que lleva ese fiscal. En cambio, en Europa se requiere una institución única que actúe con criterios homogéneos. El problema que se ve en una institución como el Ministerio Fiscal, y me voy alargando mucho, pero dependiente del Ministerio de Justicia, como en Francia,
o dependiente, pero no totalmente, como ocurre en Alemania, porque en Alemania no se considera un órgano administrativo, pero es totalmente dependiente del Ministerio de Justicia. El problema que se ve, y en Alemania es muy criticado por ese motivo, es la posible interferencia política en la actuación del Ministerio Fiscal. De hecho, hay una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2019 que habla justamente de lo que usted estaba señalando. Es verdad que tiene que haber una cierta vinculación de la actuación del Ministerio Fiscal con la política criminal del gobierno. En el fondo, el gobierno tiene que responder de qué pautas se está siguiendo en la política criminal. Pero esa vinculación no puede ser tan estrecha que pueda haber sospechas de que el gobierno interfiere en la actuación. Hay casos en los que parece se puede crear esa sospecha. El sistema español tiene una cierta ventaja porque el gobierno elige al fiscal general del Estado, pero no puede cesarlo discrecionalmente. Las instrucciones sobre actos que tengan que ver con actuaciones del gobierno tienen que estar sometidos a la Junta Fiscal. Es decir, que el Ministerio Fiscal tiene un difícil equilibrio, pero que se encuentra una cierta independencia frente al gobierno, aunque lógicamente depende del gobierno. El gobierno tiene que responder de la política criminal que hace y en eso está vinculado a la actuación que hace el fiscal general del Estado. Lo que la doctrina venimos señalando es que esa vinculación de la política criminal del gobierno con el Ministerio Fiscal debe realizarse únicamente mediante instrucciones de carácter general y transparentes, pero nunca mediante instrucciones concretas. El sistema, digamos, más puro y limpio es el sistema italiano. La Fiscalía depende totalmente del Consejo Superior de la Magistratura, lo que sería nuestro Consejo General del Poder Judicial. Son considerados como un estatuto de jueces, aunque dentro de la Fiscalía hay jerarquía, se dan instrucciones, el fiscal superior, no sé cómo lo llaman allí, puede abocar el conocimiento de un asunto y puede modificar o puede sustituir a un corrector fiscal que está llevando un asunto. Pero la política criminal, el problema en Italia es que el gobierno no responde de cómo se lleva a cabo la política criminal. Es un curioso equilibrio entre la responsabilidad del gobierno en llevar adelante la política criminal y la actuación del Ministerio Fiscal bajo los criterios y principios de independencia y autonomía. Claro, lo que plantea ahora, nosotros ahora lo que tenemos es un Ministerio Fiscal que actúa en un proceso en el que decide abrir o no abrir el proceso del juez. Lo que plantea la ley de procedimiento criminal es que sea la Fiscalía la que abra o no abra las investigaciones y la que presente ante el juez de garantías la necesidad de abrir un procedimiento penal. No lo hace ya el juez. Entonces, para que nuestras alumnas que están aquí escuchándonos y todo el público en general, ¿cómo funcionaría exactamente el fiscal con esta reforma? ¿A qué se le atribuiría la función de investigar? Es que investigar deja de ser una actividad jurisdiccional, o sea, que investiga la policía. Cuando hay un hecho delictivo, se comunica, cuando ya tiene una cierta entidad por la policía, al fiscal, y el fiscal, si considera que ese hecho es delictivo, directamente va a pedir la apertura de un proceso penal. Si considera que hay que hacer una investigación, la va a asumir el propio fiscal. ¿Y eso no pasa a manos del juez? No pasa por el juez, simplemente cuando ya se considera que hay elementos suficientes para abrir un proceso penal, se plantea ante, no creo que se puede garantizar el juez de instancia, una especie de ahí el único problema que plantea cierta suspicacia, podría plantear cierta suspicacia, es cuando la Fiscalía considera que no hay que investigar. Cuando considera que piense que pudiese ser un tema con alguna connotación política o algún tipo, vamos a decirlo así, con tonillo de voz. Si la Fiscalía decide no investigar, lo que ocurre es que esa decisión puede recurrirse ante el juez de garantías. Lo que ya no sé es qué pasa cuando la Fiscalía no quiere investigar, se recurre ante el juez de garantías, el juez de garantías ordena que se investigue y tenemos una Fiscalía que no quiere investigar, pero tiene que investigar. Hay un contrapeso muy interesante, que es la acusación popular. Y eso es muy interesante, y el problema es que el anteproyecto limita las posibilidades de la acusación popular, las limita considerablemente. En algunos casos yo creo que acertadamente, cuando excluye que partidos políticos, sindicatos y entidades públicas puedan ejercer la acción popular, me parece muy acertado. Responde a otra cosa la acción popular. Pero también es verdad que el anteproyecto limita ciertos delitos a la posibilidad de acción popular. Entre bambalinas hablamos con Javier, con nuestro fiscal que nos acompaña, que ya lleva muchos años escuchando esta reforma. Así que vuelvo con usted, Javier, para preguntarle si cree que veremos esta reforma pronto o si la llegaremos a ver. No.
Pronto no, pero en un futuro quizás sí. No, porque evidentemente la legislatura tiene la vida que va a tener. El anteproyecto se aprobó hace tiempo y no veo voluntad política de sacarlo adelante. La verdad es que ha habido otros, este ha sido el que ha llegado a una fase más avanzada de elaboración. Es un anteproyecto más consolidado que el que hubo anteriormente, pero yo en este momento creo que no hay, ni se ha presentado todavía en Cortes, a diferencia de otros proyectos de anteproyectos y proyectos de ley que ya sí, deficiencia procesal, deficiencia organizativa y deficiencia digital, que sí que están ya en Cortes y que... Pero al menos la tendencia parece que es proclive a un cambio. Sí. Y ya termino con usted como última pregunta, y ahora quiero que nos dé su opinión personal si se atreve, y es que nos dé su opinión. ¿Cree que es un acierto o un error que la Fiscalía asuma esas funciones de instrucción? Hoy sale un artículo en la ley que me ha gustado mucho, que es la instrucción en Francia. Y yo aconsejo que se lo lean. Los magistrados du parquet. Sí, y yo siempre he sido reacio a admitir la instrucción por parte de los fiscales. Entiendo, viendo el panorama general, que efectivamente en la mayoría de los delitos que no tienen tanta trascendencia, poner a un juez de instrucción a instruir es excesivo. Por lo tanto, el sistema francés es muy ponderado. La instrucción o la investigación la lleva a cabo la Fiscalía, solo en los casos más graves esa instrucción la asume un juez de instrucción. Y por lo tanto me parece que se mantenga en algunos casos la instrucción por parte de los jueces no me parece tan descabellado. Y luego el artículo de hoy era muy interesante, ¿no? Muy bien, muchas gracias Javier por dar su opinión. Ahora vamos a ir con Beatriz para ver cómo funciona el actual procedimiento. Ella es magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza y va a aclararnos un poco la función que tiene ella y cómo cambiará con esta reforma. La primera pregunta puede parecer baladí, porque más o menos todos tenemos una idea de que es un juez, de que es una jueza, pero ¿nos puede comentar qué es una jueza y qué es una jueza en instrucción? Vamos a ver, me llama la atención la pregunta, pero no me sorprende porque muchas veces cuando vienen alumnos de practicum al juzgado, lo primero que les pregunto cuando entran en mi despacho es decirles, bueno, ¿sabéis lo que hace un juez de instrucción? Un juez de instrucción puede poner sentencias. Y todos dicen, no, un juez de instrucción no puede poner sentencias. Pues sí. O sea, el juez de instrucción pone sentencias en los casos de los juicios rápidos, cuando hay conformidad. Por tanto, cuando no tiene que decidir ni entrar en el fondo del asunto porque hay una conformidad a la que llega el Ministerio Fiscal, y también pone sentencias en los delitos leves en los que no hay instrucción, porque así no queda contaminado por la investigación que en su caso hubiera hecho en caso de ser un delito de otro tipo, un delito menos grave, un delito grave. Aparte de estos dos casos, nosotros nos dedicamos a investigar delitos, todo tipo de delitos cometidos por personas mayores de 18 años, ¿vale? Esto hace que nuestra vida diaria sea pues, realmente bastante entretenida, porque yo cada día que voy al despacho no sé muy bien lo que voy a encontrar, no solo porque tengo que decidir sobre qué diligencias acordar o adoptar en algunos procedimientos pues, para intentar descubrir qué es lo que ha ocurrido. En definitiva, la instrucción lo que supone es intentar, cuando tienes noticia de un hecho que puede ser delictivo, pues averiguar que efectivamente qué es lo que ha pasado y practicar una serie de diligencias para comprobar efectivamente la realidad de ese hecho, para averiguar quiénes son los responsables del hecho, ver si efectivamente es un hecho delictivo y, en definitiva, lograr que todo ese material llegue a un juicio que se llevará a cabo por otro tribunal distinto a mí. Porque efectivamente el Constitucional ya dijo que el juez de instrucción era una figura constitucional siempre que estuviera separada del enjuiciamiento, y entonces para mí el éxito de una instrucción es que se lleve a cabo un juicio justo, efectivamente que se recabe todo el material posible, todas las pruebas necesarias y se aseguren personas y bienes para que cuando se celebre un juicio pues se condene a los culpables y se absuelva a los inocentes, y que además se hayan respetado todas las garantías y se hayan podido tutelar todos los derechos fundamentales, porque claro, la figura del juez de instrucción en España, y por eso recibimos diversas críticas o la doctrina de este asunto de una manera absolutamente, yo creo que distinta, como lo vemos quienes estamos en la jurisdicción,
realiza una función un poco esquizofrénica, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que por un lado te dediques a investigar, a intentar descubrir un hecho y a buscar pruebas incriminatorias contra alguien, decidir sobre su libertad, sobre su prisión o medidas cautelares que pueden limitar sus derechos fundamentales, pero a la vez seas garante de sus derechos fundamentales? Entonces, esta doble condición resulta extraña y realmente pues es una extravagancia dentro de lo que es Europa, ¿no? Entraremos luego en ello precisamente, es uno de los apartados que tengo aquí reservado. Por eso, pero realmente, aunque no se lo crean, los que nos dedicamos a esto estamos convencidos de que funciona y de que no lo hacemos mal, porque el Ministerio Fiscal acaba siendo una parte del proceso, es la parte que ejerce la acusación pública, pero es parte. Y el juez de instrucción no es parte. Creo que has respondido a mi siguiente pregunta, que era si sería proclive a mantener el sistema o... Por supuesto que sí. A ver, ojalá, y esto es una broma que espero que se entienda en este contexto, vamos, ojalá yo me convirtiera en un juez de garantías como esos de las películas americanas que salen en el lago con la caña de pescar y que tienen muchísimo tiempo libre y les vienen a pedir un auto, entrar en el registro y se dedican únicamente a las cuestiones absolutamente trascendentes y de vulneración de derechos fundamentales. Ojalá mi labor fuera esa, pero no es así. Y que lo firma con el bañador mientras no suelta la caña. Exactamente, pero yo entiendo que lo que se está pretendiendo o lo que se pretende quizá por el legislador sin demasiado análisis del problema que tenemos en España, porque últimamente todas las reformas legislativas que se llevan a cabo son a coste cero, con un presupuesto cero. Me gustaría recordar que los presupuestos generales del Estado dedican un 1% a la justicia y somos de las administraciones, la Administración de Justicia en la que menos invierte, que más atrasada está en tecnología y demás, bueno, una serie de cosas. Tenemos una falta de medios materiales y personales que es tremenda. Entonces me parece que lo que va a suponer la reforma es quitar al juez de instrucción, al que se ve como un sujeto de extraordinario poder y que además es independiente, que eso es muy peligroso, claro, y se va a colocar al fiscal a dirigir la investigación penal, sin modificar nada más. Y yo creo que si se modifica el sistema, sí que debe llevarse a cabo una reforma profunda de la ley de enjuiciamiento criminal, pero a todos los niveles. O sea, no contamos con peritos contables y económicos para investigar los hechos. Los equipos de policía judicial pues no tienen medios. Las instrucciones se dilatan muchísimo, pues porque para destripar un iPhone de última generación, pues es que no hay dinero, no hay medios. Que se tardó 2 años, ¿no? Hasta que se pudo descifrar. O sea, que hay otra serie de cuestiones tan relevantes y tan importantes que facilitarían muchísimo lo que es la instrucción, que no se acometen el principio de oportunidad reglada, el que no puedan recurrirse todas y cada una de las resoluciones que yo dicto durante la instrucción, ya sean resoluciones de mero trámite, como de ese traslado de este escrito a la parte para... es que me lo recurren. O sea, una parte que tenga dinero, ganas o que quiera dificultar una investigación, es que tenemos un sistema tan garantista, cosa que es muy buena, pero que efectivamente también tiene una serie de desventajas que nos complican muchísimo la vida, pues para poder llevar adelante determinadas instrucciones. Algunos sectores también refieren que nuestra Constitución garantiza con mayor ahínco lo que ha mencionado, la independencia, la imparcialidad, incluso la inamovilidad del juez, con el derecho al juez ordinario predeterminado. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una suerte del derecho de fiscal predeterminado por ley, así lo afirman también circulares internas de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que esto supone una garantía mayor para el procedimiento actual en manos de los jueces. A ver, es que, claro, estamos siempre en los problemas y el escenario en el que nos movemos, donde vemos los peligros, no es en todos los delitos, no es en un hurto, en un robo con fuerza, pero en los delitos relacionados con la corrupción o en los delitos relacionados con cuestiones que pueden tener cierta trascendencia política o mediática, es donde quizá pueda haber un problema. Porque, claro, el juez realiza labor jurisdiccional, pero es que el fiscal no realiza labor jurisdiccional. En Italia, que yo creo que es un sistema bastante bueno y que podría ser un sistema a copiar, hablan de magistratura postulante y magistratura decisoria. Entonces, es verdad que el Ministerio Fiscal de España se limita a postular ante los tribunales. Es un órgano constitucional
de relevancia constitucional, con autonomía orgánica, pero que está vinculado claramente al Poder Ejecutivo. De hecho, los magistrados turqueses que ha adelantado Javier de Francia, lo bueno que tienen es que son inamovibles. Claro, pero es que en España no es así. En España el Ministerio Fiscal está vinculado claramente al Poder Ejecutivo, entonces, salvo que se llevara a cabo. Otra cosa es que en la vida diaria y en la trinchera, pues esto no es así. Pero hay una serie de... la mayoría de los órganos colegiados del Ministerio Fiscal son elegidos por el Poder Ejecutivo. Responden a instrucciones generales y particulares. Se puede abocar a un fiscal y puede tomar el asunto el fiscal jefe de un territorio. Se lleva una memoria anual. Puede dar cuenta al fiscal general del Estado ante el Consejo de Ministros de lo que le dé cuenta e informar sobre determinados procedimientos. Vamos a ver. Es que no podemos comparar lo que es la independencia de los jueces con que los fiscales estén sometidos a los principios de legalidad y de imparcialidad, porque principios de legalidad e imparcialidad, toda funcionario de un órgano administrativo está sometido a esos principios, pero la independencia de jueces es algo absolutamente distinto. Una de las ventajas que también se menciona es que sea un proceso más ágil, que se lo llevan los fiscales. ¿Usted qué opina al respecto? Pues eso puede ser cierto, porque es verdad que la unidad de criterio y el que haya una instrucción general ante determinadas cuestiones pues podría facilitar la investigación, pero creo que no es la solución, creo que no es la panacea si no se solventan otra serie de cuestiones. Yo creo que tan legítimo es que se encargue de la dirección de la instrucción tanto un fiscal como un juez. Lo que abogo es que tal y como está nuestro sistema y tal y como... Bueno, es que uno de los impedimentos sería nuestra propia Constitución, porque durante la instrucción hay muchísimas decisiones que se tienen que tomar, porque una cosa es la investigación y otra es la instrucción. La investigación la realiza la policía. Yo desde mi despacho no investigo, doy órdenes para que investigue la policía. No sé, todos entendemos esto. Pero hay, y además las últimas reformas cada vez han dado más importancia a la decisión judicial. Es que yo antes pedía un extracto bancario con una resolución pongo una providencia pidiendo por favor el extracto. Desde el 2015 tengo que poner un auto motivado de 3 hojas justificando y solo en los delitos que superan por tecnología los 3 años. O sea que también hay una serie de reformas que han llevado a cabo cada vez una mayor exigencia y una mayor intervención jurisdiccional durante la investigación. Cosa que se comparece mal con ese criterio o ese cambio de sistema. Yo lo veo un poco contradictorio, la verdad. Ahora voy a las desventajas de los que piensan que el sistema debería cambiar a favor de los fiscales. Además, también aparece en el anteproyecto, y es que una de las opiniones que se postulan al respecto es que con esta reforma se logrará una mayor imparcialidad en el proceso. El anteproyecto recoge las soluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también recoge la que ha mencionado desde el Constitucional desde los años 90, hay otro anterior de los años 80, que dicen que el hecho de que el juez de instrucción actual se dirija a la investigación mientras que a su vez decide sobre actos jurisdiccionales de garantía de derechos, como son las medidas cautelares o cuando lo que se hace es autorizar actuaciones que ingieren los derechos fundamentales, o valora sobre si realmente da lugar a la apertura del juicio oral o no, se entiende que, y lo dice el anteproyecto, que tiene que haber un mayor grado de imparcialidad, que ambas tareas, y cito textualmente, no deberían recaer en el mismo sujeto que dirige e impulsa las investigaciones por poder existir una manifestación puntual de la función de juzgar. ¿Qué opina al respecto? Parece que el anteproyecto quiere dibujar que un juez investigador puede tener prejuicios a la hora de decidir sobre cuestiones tan garantistas. No estoy en absoluto de acuerdo, pero que quiero que también piensen que en caso de que se encargara el fiscal, primero que en la mayoría de los sistemas en los que de manera grave, y otra cosa es que se dejen escondidas en el armario cuestiones pues, por decisiones que son espurias o de otro tipo, ¿no? Y en cuanto a la fase intermedia, creo que sí que sería importante. Yo creo que sí que una de las reformas necesarias es que se eliminara esa posibilidad de recurrir todas y cada una de las resoluciones o de las actuaciones que se hicieran en la instrucción y que únicamente hubiera una posibilidad de recurso al llegar a la fase intermedia en la que se recurriera o el sobreseimiento, de cuando entiendes que no hay indicios para llevar a juicio a alguien, o cuando decides abrir juicio oral contra una persona, ese momento en el que se viera efectivamente si esa decisión es correcta y se viera si efectivamente ha habido alguna vulneración de derechos, se analizara un poco por completo toda la situación. O sea, ese juez de la fase intermedia creo que tiene mucho sentido y que en ningún caso va a poder prescindirse, se haga lo que se haga o se opte por el sistema que sea de la labor del juez. Muchas gracias, Beatriz Muñoz, magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza.
Ahora es el turno de Javier Checa, que es fiscal de la Fiscalía Provincial de Zaragoza. Lo hemos ubicado a usted el último, porque hemos empezado primero con este orden histórico, cronológico, comparativo, luego hemos pasado a conocer el modelo actual. Creo que las anteriores opiniones han atacado un poco a la figura futura que se propone, así que voy a dar este turno para que pueda defender sus argumentos. Vale. Y bueno, nos pueda comentar lo que se plantea y cómo lo puede defender. Bueno, desde mi punto de vista yo lo tengo claro. Yo voy a empezar primero por como más o menos la figura del cuento la sabemos más o menos cómo funciona, además si cabe cuando lo explica Beatriz, pero no sé si nos puede explicar cuál es su función como fiscal ahora mismo. Sí, bueno, es relativamente fácil, ¿no? El fiscal tiene variadas funciones, básicamente, o la mayor número de ellas de criterios del penal. Pero intervenimos tanto en social como en contencioso, en protección de derechos fundamentales y en derecho civil, sobre todo el derecho de familia. Menores, discapacitados, etc. Pero bueno, por volumen, no es que sea residual, porque hay un grupo de compañeros que se dedica exclusivamente a esto, depende del tamaño de las fiscalías, se puede dedicar en exclusiva o compaginándolo con el penal, como entendemos. Pero la gran mayor parte de los fiscales, el mayor volumen de asuntos es penal, que es acto de instrucción y en los juicios penales, bien sea ante el Código Penal o ante la Audiencia Provincial o en los de juicios por delitos de leyes que se hacen en el juzgado de instrucción. A ver, nuestra función en este sistema que hay, pues es estar, entre comillas, un poco a la espera, o sea, a que se vayan instruyendo los delitos y, salvo los casos concretos que la ley dice que intervengas, que básicamente son, pues en la petición de prisiones, o actualmente, tal como ha señalado Beatriz, en los casos de intervenciones telefónicas, en la búsqueda de las IPs y bueno, todos estos asuntos tecnológicos en los que es preceptivo un informe previo, que ahí sí que hay que hacer un informe obligatorio, pero lo demás, pues el juez, porque tiene capacidad para ello, puede decidir tomar las decisiones que considere oportunas. Lo normal, dependiendo también digo de los tamaños, cada fiscalía es distinta, porque claro, no vamos a comparar pues, la Fiscalía de Barcelona con 200 y pico fiscales, la de Madrid con 300 y pico, con la nuestra que tiene 40, o en Palencia que hay 5. La forma de organizarse, cada vez se organiza atendiendo a su volumen, ¿no? Pero bueno, lo normal es que tú trates habitualmente con el juez de instrucción con el que estás, pues estoy en el 12 actualmente, y hablas habitualmente, y si hay alguna pega y tal, la hablas y discutes sobre asuntos pues, de una cierta entidad. Si no, en todo caso, hay un momento en que la instrucción se termina. Es cuando, digamos, pasamos a la fase intermedia. El juez dice, yo creo que aquí hay bastante, si no considera que hay bastante para sobreseer, porque ya lo veo muy claro, entonces lo sobresee, te da el traslado y tú decides si pues está muy bien sobreseído o lo recurro porque quiero seguir. Si ve que la cosa está, pues bueno, para mí está terminado, pero yo no voy a decir si voy a acusar o no, porque no es mi función. Pasa a las acusaciones en general, al fiscal en general, que es el que habitualmente está presente, y entonces a la vista de lo que se ha instruido, te estudias las diligencias de pruebas practicadas y si te convence que hay motivo para acusar, formulas una escrita de acusación. Esa escrita de acusación vuelve al juzgado de instrucción, el juez de instrucción a la vista del mismo decide si abre un juicio oral y eso se da trasladado a la defensa y todo eso se envía al juzgado penal o a la audiencia, dependiendo del tipo de pena, y digamos la parte de instrucción ha terminado. Entonces ya con ese escrito, de acusación y de defensa, varios que pueda haber, el juzgado sentenciador, bien sea el juego penal o la audiencia, señala un día a juicio y ese día vas a juicio. En el caso de las fiscales no necesariamente vas a sus juicios, por simple cuestión de que es imposible coordinar todo. Hay algunos juicios a los que sí que vamos, los más graves, dependiendo de las fiscalías, se decide que vaya el fiscal que lo ha calificado porque conoce mejor el asunto y demás. Entonces, hace eso. ¿Y sería la función actual? Eso sería más o menos la función actual del fiscal. Y con el cambio, con la reforma, ¿qué función asumirían? Con la reforma, suponiendo que se hiciera, cosa que dudo, ya lo digo desde ya, y lo digo a decir por la simple anécdota que voy a contar, porque la tengo que contar. Yo acabé la carrera en el año 83. Empecé a hacer preparadas oposiciones en el año 83, en septiembre. Mi preparador, Daniel López Fernández Gamboa, antiguo fiscal jefe de aquí y demás, le preguntas, pues como ella le ha preguntado, dice, cuando vienen los prácticos, no los compañeros, ¿esto cómo funciona? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un fiscal? Pues yo pregunté lo mismo. ¿Qué hace un juez? ¿Un fiscal? Bueno, pues te explica, ¿no? Bueno, el fiscal, los menores, dice. De todas maneras, esto que te digo ahora va a cambiar, porque nos van a dar la instrucción. Dicen que nos van a dar la instrucción. ¿Esto qué año me ha dicho que era? Septiembre del año 83.
¿En cuándo estamos hoy? Pues eso. Vale, de hecho, en Alemania, en el 1976, yo creo que fue cuando fue el cambio, así que entiendo que por eso venían las voces de aquel entonces. Pues eso. Pues yo creo que con esto ha dicho todo de lo que pienso de lo que va a ocurrir. Vale, hecho, cierro el paréntesis y a partir de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer el fiscal desde mi punto de vista? Porque claro, vamos a ver, también es verdad. Si lo que vamos a hacer va a ser que ella se siente en otro sitio porque va a ser bajo de garantías o de realización preliminar, no sé si eso se mezclaría o no se mezclaría, hay proyectos donde sí que se mezcla y hay proyectos donde sí se separa, ¿vale? Y yo me voy a sentar en su sitio para hacer lo mismo que está haciendo el juez de instrucción, salvo, lógicamente, todo lo que suponga garantías, vulneración de derecho fundamental, términos telefónicas, citas y registros, etcétera, etcétera. No hemos hecho nada. Es que si no cambiamos el procedimiento y lo que hay que hacer durante la instrucción, no hacemos nada. O sea, me da igual. Lo que hay ya vale. O sea, a ver, si el problema de lo que hay, bueno, otro inciso, no es que sea un instructor o el fiscal el que lo lleve, sino lo farragoso que es la instrucción. Hemos adelantado el juicio oral a la instrucción. La instrucción debería ser solo para preparar el juicio oral, o para ver que no hay caso para preparar el juicio oral, y debe sobreseerse. Y no hacer un adelanto a todo y cada práctica de diligencia, normalmente de prueba, ratificación pericial, testifical, se convierte en un medio, depende de la entidad. A ver, hay un buen porcentaje, que también lo han señalado, robos, hurtos flagrantes, estafas de pequeña cuantía, que bueno, pues esto va sobre la marcha, nada. Pero los asuntos gordos, por entendernos, o más complicados, o más polémicos, lógicamente las empresas hacen uso de las posibilidades que da la ley, que para eso está. Y entonces, claro, se convierte la instrucción en verdaderos procesos. Una prueba testifical puede durar, no por lo que dure, sino porque se hacen preguntas y repreguntas y tal. Y pues entonces, ¿qué dejamos para el juicio? Porque después hay un juicio que volverlo a hacer, ojo, porque no vale más que lo que se haga en el juicio. Mayormente. Entonces, si no cambiamos este sistema, me da igual. Entonces, la idea, que yo entiendo cómo debería ser. Debería ser, como ha señalado Javier al principio, la investigación, no la instrucción. Es un momento anterior a judicializar el asunto. Que en definitiva es, en buena medida también lo que se hace ahora, porque en asuntos también complejos, la que investiga es la policía, no nos engañemos. La policía es la que hace las intervenciones telefónicas, la que lleva los resultados al juez. Pues nos han contado, pues necesitamos otro teléfono, o sabemos que van a venir con un camión y lo van a traer, no sé dónde va a estar en casa de la entrada y registro, que eso es secreto, porque lo dice la ley, no una vez que se de acuerdo a la medida restrictiva, pero la policía es la que lleva el peso de la investigación. Entonces, eso es lo que yo creo que, pero claro, la policía, claro, pues a veces querría estar más en contacto con el juez, pero claro, es que el juez tiene más cosas que hacer, no nos engañemos, el juez, la señora tiene una multiplicidad de asuntos que llevar, juicios que hacer, etcétera, etcétera, que nosotros no hacemos, porque no somos los encargados del plan. Entonces, ahí nosotros, digamos, tenemos una mayor flexibilidad. Ejemplo, la Fiscalía se organiza, como he dicho, cada Fiscalía se organiza como quiere, en atención a lo que tiene que atender, pero sobre todo la Fiscalía puede decidir, aquí hay un asunto gordísimo, lo van a llevar 4 fiscales. ¿Por qué? Porque sí, porque es que es necesario. Los jueces no pueden hacer esto. A ella le cae el asunto más grande del mundo mundial. Vamos a ver, caso claro, el de los ERES, no es por fastidiar a nadie, lo tuvo que llevar una juez de instrucción. Y en el juzgado con los demás asuntos que tenía que llevar. No sé si al final consiguió un juez de apoyo o no, al final sí, pero bueno, eso se consigue al final, primero hay que pedirlo. Sí. Te lo tienen que dar, sí. Un juez para que lleve el resto de los asuntos, pero muchas veces si no es tan mediático y siendo grande, no tiene. El de la muela aquí lo llevó el juzgado de Almunia, ¿no? Sí. Y llevó el resto de los asuntos, además de eso. Y lo llevaba solo. Sí. La Fiscalía ningún problema tiene en decir, bueno, pues, señores, necesitamos 3. Venga, 3 a repartir. Estamos hablando de la investigación, que hay que hacer, hay que hacer más reclamaciones, hay que analizar las intervenciones telefónicas, hay que analizar la documentación que hemos obtenido en los bancos, venga, vamos a mirarla, tal. Y por tanto, los compañeros pues ya se apañarán, pues si tú tenías que ir mañana a uno o a otro. Pero es que nosotros no tenemos, somos esencialmente fungibles. Entre todos. Entre todos. Cualquier fiscal puede ir a cualquier cosa. Y yo puedo firmar lo que ha hecho cualquier compañero sin ningún problema de legalidad. Desde ese punto de vista estrictamente práctico, considero que la investigación de llevarse el fiscal. Otra cosa más. En España hay, no sé, 400 o 400 y pico partidos judiciales. Eso hace, y sobre todo en la actualidad,
con las técnicas modernas delincuenciales, por ejemplo, estafas con internet, la facilidad de movimientos. Vamos a ver, aquí viene gente de Valencia y vienen en un viaje organizado por ellos mismos, vienen 4 y empiezan a hacerse, pues yo qué sé, los cajeros de 4 pueblos de la parte de Huesca, y se revientan este pueblo y se vuelven para Valencia. Todo eso que implica la facilidad de movimientos en general, implica que claro, necesitas algo flexible. Entonces dice, no, un momento, a ver, no, es que esto ha pasado en el partido de Voltaña. Este delito es el de Montaña, pero este otro cajero estaba en el pueblo que está al lado, pero ese partido ya es el de Barbastro. Y el otro es que. Y así sucesivamente. Entonces, claro, eso, si la investigación, insisto, la lleva la Fiscalía decide, señores, lógicamente todos están relacionados, a la vista de las pruebas, la policía nos dice, lo llevamos, 1, 2 o 3 los fiscales que hagan. Entonces, desde ese punto de vista práctico entiendo que la Fiscalía debe ser la que dirija la investigación. Sí, de hecho, en la reforma se habla del director del procedimiento de investigación oficial. Esa es la idea. Pero entonces usted también querría, en su pensamiento ideal, querría que también la Fiscalía se encargase de órdenes de registro, de... No, a ver, eso ya podemos ir a ver, las garantías son las garantías, eso lo tengo muy claro. No es como la figura del estadounidense. Efectivamente, no. Del prosecutor, del state attorney. Nada que ver. O el sistema inglés, que lo he mencionado, donde las órdenes de registro y intervenciones telefónicas las da un policía. Una autoridad policial superior, pero es un policía, no es un juez. Hay una autoridad, no es como tiene distribuido, pero un policía. Suponiendo que fuera nuestro sistema, pues, por ejemplo, el comisario superior de Aragón sería el encargado de autorizar las entradas de registros e intervenciones telefónicas de la policía. Y eso vale. Yo no quiero llegar a eso, no me parece razonable, no estamos acostumbrados a eso y sí que me parece bien. Entiendo que cualquier vulneración de derechos fundamentales, las tradicionales, las que se puedan inventar en el futuro, entradas y registros, la correspondencia a las intervenciones telefónicas, las tiene que decidir un juez. Entonces, yo soy el fiscal, me dice la policía, oye, que necesitamos aquí un... Entonces, tú tienes que ponerte a escribir, y lo mismo que escribe la policía, es decir, mira, señoría, necesitamos una... Entre registros necesitamos intervenir este teléfono, necesitamos estas IPs, te vas al juez de garantías, llámalo como quieras, igual, y se lo argumentas y el juez de garantías te va a decir, vale o no. Entonces, tal y como lo plantea, sería un procedimiento más ágil. Esa es la idea. Claro, también entiendo que, no, como ella dice, entiendo que en la investigación no interviene la defensa, salvo que, lógicamente, hay un detenido. En el momento que hay una detención, aquí hemos terminado y las reglas del juego cambian, pero en todo caso, yo creo que esto se haría así, con la intervención de garantía si es necesario, y después, que además yo me parece siempre que es mucho más lógico, que sería volver a la antigua ley. El procesamiento es que, a ver, en la antigua ley el procesamiento, el juez hacía la investigación, procesaba, y la indagatoria era la primera declaración que tenías que tomar al procesado, porque le informabas de las cosas que había hecho y lo que le podía ocurrir, y sabía de que se tenía que defender, y no se tiene que defender de nada más. Yo entiendo que con el sistema que yo creo que debería ser, yo cuando acabo la investigación hago un escrito de calificación provisional como ahora y le diría, mire, señor, ahora ya con su abogado, obligatorio por supuesto, y mire, le voy a acusar de esto, lo que hizo sobre las tal hora de tal día, tal hora, usted hizo esto y esto puede ser estos delitos, y tengo estas pruebas, estos 3 testigos y estos documentos. Tenga usted. Para que me pueda presentar pruebas de descargo, porque a lo mejor me convencí, no era usted. Me presenta, ya interviene el abogado, pruebas de descargo, no me han convencido, nos vamos al juez, llámese de la audiencia preliminar o intermedio y tal, y es el que decidirá si abre el juicio. Vayamos a las desventajas ahora, porque creo que me la ha vendido muy bien, pero hay alguna que otra desventaja, y como lo piensan las diferentes corrientes. Dicen algunas corrientes que va a haber problemas en la imparcialidad y en la independencia. En el caso de la independencia, dicen que, claro, el fiscal actúa bajo el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Entonces, no tendría esa independencia, que además hemos adelantado antes con Beatriz, de que no existe ese derecho al fiscal predeterminado, inamovible. En Francia ha comentado Javier que sí que existe esa figura, y está bastante interesante, pero aquí en España esa figura no la tenemos. Y además hemos adelantado la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 que reprochaba a Alemania su sistema de instrucción, según una de 2020 que también reprocha la de Países Bajos.
¿Es un problema ese criterio de unidad de actuación o de dependencia jerárquica? Desde mi punto de vista, todo depende de las garantías. Como ha señalado Javier, el de la unidad y dependencia jerárquica hace que se trate, como siempre se consigue lógicamente, de que los criterios sean los mismos pues, para el mayor número de gente posible, por lo menos en las mismas zonas. El criterio que se mantiene en Zaragoza sobre determinados delitos siempre el mismo, tal, lo cual favorece, lógicamente, tanto al investigador como a las víctimas. El problema de la dependencia, a ver, yo no estoy de acuerdo que dependamos del gobierno. No dependemos del gobierno. El gobierno nombra al fiscal general del Estado, pero el fiscal general del Estado, una vez nombrado, el gobierno... a ver, el problema no es tanto quién lo nombra, sino quién lo cesa. El fiscal general del Estado. Es verdad que ahora solo se puede cesar por motivos prácticamente disciplinarios. No, pero cesa con pero este es el problema. Ahí está, eso estamos de acuerdo. Tal como lo han configurado, cesa con el gobierno, no tiene sentido. En Portugal, por ejemplo, que también hicieron el cambio, está nombrado por 6 años. Con lo cual no coincide nunca, no, hay un momento que sí, pero pueden no coincidir con los gobiernos. De hecho, claro, si él va a durar 6 años, y los años son las elecciones como aquí, como cada 4 años, pues cada 3 años o 4 cambia el gobierno, puede cambiar el gobierno, y se tienen que comer, perdón por la expresión, tienen que aguantarse con el fiscal general nombrado durante un periodo de tiempo, porque dura 6 años de periodo y no lo pueden echar, como aquí. Aquí la diferencia está que cuando cesa el gobierno se va el fiscal. Eso no me parece bien, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que forma que podrían plantear, como la de los defensores del pueblo, de las comunidades autónomas, que utilizan la medida. Yo, si fuera yo, pondría un periodo por lo menos de 5 o de 6 años en que el fiscal general del Estado sea nombrado, que también es razonable. Lo ha dicho también Javier, la política criminal la dirige el gobierno, al fin y al cabo. Es que, a ver, algunos criterios que no siempre están malvados. Entonces, es razonable que sea elegido con las garantías que se quiera por el gobierno y, sobre todo, que no pueda ser cesado más que por causas tasadas, casi siempre de orden disciplinario, y no por pérdida de confianza, que no puede ser. En todo caso, y en la actualidad, aunque es verdad que ahora cesa con el gobierno no puede dirigir instrucciones al fiscal. Puede interesar que promueva acciones, pero el fiscal general tiene que llamar, como he dicho, al fiscal de sala y puede decirle que lo siento, pero no. Y no pasa nada. ¿Y no es más fácil mover a un fiscal que a un juez de instrucción, no es lo mismo? No, porque los fiscales también son inamovibles. Lo que pasa es que los fiscales son fungibles, como he dicho antes, y existe la vocación, eso es cierto. El fiscal jefe, mi jefe puede decir que ese asunto lo llevo yo o lo lleva otro, eso es verdad. Lo que pasa es que hay previsto en el estatuto sistemas para poder corregir eso, porque el fiscal puede decir que no estoy de acuerdo y puede plantear el artículo 27 que del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, donde se establece la posibilidad de que tú no estés de acuerdo con lo que ha señalado el fiscal jefe y obligar al jefe a razonarlo y a que te lo ponga por escrito. Y bueno, si lo pone por escrito y se asume la responsabilidad, pues eso es verdad, y ya no puedo hacer. Hasta ahí puedo llegar. Lo que decidan se tendrá que ser. Yo creo que ha habido ejemplos en el pasado muy reciente en el Tribunal Supremo que han puesto de manifiesto pues determinados peligros que pueden llevar consigo el cambio del sistema. Pero, y no digo más. Ahora que ha metido esta pullita, le voy a decir, ojo, que es el Poder Judicial, las comunidades autónomas, la Sala Civil y Penal, la comunidad autónoma nombra un juez. ¿Por qué? Por estas, perdón, también. Sí. Nombra un juez. ¿Por qué? Justo en la sala que juzga a los que lo nombran. Entonces, que no, a ver, que es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice en cuanto al nombramiento del fiscal general de Estado, pero que un magistrado de la Sala Civil y Penal, que es la que se va a encargar, en su caso, de juzgar a los miembros de la comunidad autónoma, los consejeros, etcétera, es nombrada por estos mismos. Entonces, o es nombrado por estos mismos. ¿Pero quién ha decidido eso? ¿El legislador? Bueno, eso es otra cuestión. ¿Es el legislador? Que sí, que bueno, ya eso sí. Lo que está claro, y creo que en ambos coincide, debería haber garantizarse más esa independencia en el caso de que lleguemos a donde pueda involucrar a los poderes más fácticos. Sí que es verdad que la circular del Poder Judicial hablaba de que si se aprobase esto tendría que reforzarse la independencia de la Fiscalía. Y lo que usted mencionaba es verdad, si son 3 magistrados se elige uno y si son 5 se elige 2, así que claro. Pues eso, y a ver, y por no meternos ya en el asunto que el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. Aunque hay una confusión mediática con que el Poder Judicial es el Poder. No es cierto. El Poder Judicial es ella. Y el juez del 4. Y el juez del 23. Ese es el Poder Judicial. Cada juez es el Poder Judicial. No es el Consejo. Pero bien es verdad que aunque lo haya dicho el Constitucional, yo lo siento, lo que pone la Constitución lo pone la Constitución. Y los 12 jueces, si no pondría otra cosa,
Porque es bien fácil, era bien sencillo haber puesto. El Consejo General del Poder Judicial será elegido por las Cortes, de los cuales 12 tendrán que ser jueces y magistrados, y los demás serán nombrados. Y no con eso. Pone que los 12 serán elegidos por jueces y magistrados y las Cortes elegirán a los otros. Es clarísimo. Tenemos un constitucionalista en la sala y luego puede preguntarle a ver si... No, quiero decir si se atreve. que es verdad que bueno, al fin y al cabo el Tribunal Constitucional, entre comillas, no es un tribunal tampoco. Es un órgano político, que tiene que existir, que me parece muy bien. Pero bueno, y que dijo lo que dijo, pues por lo que lo dijo. Pero bueno. Vayamos al segundo motivo, que también ha adelantado antes Beatriz, y es que, claro, otros expertos dicen que habría también problemas de imparcialidad por el hecho de atribuir la capacidad de dirigir las investigaciones a quien es parte del proceso penal. Es que no hay proceso, es que es antes del proceso. Claro, ya es que lo he explicado. Es que, a ver, sí, son los detractores, ¿no? Ni el fiscal. Es que la idea no es que la instrucción la lleve el fiscal, la idea es que no hay instrucción. Exactamente. Ese es el concepto. No hay instrucción. La investigación la lleva con el fiscal. Pero tú crees que en España vamos a hacer eso. No. Pues, Es que ese es el problema. Que no es eso lo que apuntan los proyectos. Esa es la pena. Este sí, además lo hace con verdadera convicción. O sea, lo que está atribuyendo al fiscal es puramente la investigación y el juez es estrictamente juez de garantías. Y a mí me parece que es muy ágil. Y me parece que es mi único miedo, y yo voy a decirlo con claridad, mi único miedo es que en los casos delicados el Ministerio Fiscal debería hacer gala de no solo ser imparcial, sino parecerlo, como la mujer del César. Perdón, es una expresión tan machista. Pero entonces, yo creo que efectivamente, y eso es lo que en el artículo que se ve publicado hace gala este juez de instrucción, que esa defensa de los jueces de instrucción franceses, frente a casos en los que ha sido evidente en Francia la intromisión del poder político en la actuación de los fiscales. ¿Qué garantía es para los delitos más graves y que normalmente con vinculaciones de corrupción política, que eso sea un juez de instrucción por todas las garantías tan fuertes que tiene? Fuera de esos casos, no hace falta la instrucción. Pero en el caso que haya proceso, entonces tendremos al fiscal investigador y luego tendríamos a un fiscal que sea parte de ese proceso como acusación pública. Bueno, no habría un problema en... No, porque, a ver, nosotros somos parte, ya lo he dicho ella. Somos una parte, nosotros somos una parte que, a ver, que a pesar de que somos la parte acusadora, sobreseguimos mucho también y retiramos acusaciones. La semana pasada, sin embargo, dejó yo una, que eso no quiere decir nada. Pero lo normal es que ¿os oponéis a la acusación particular? Esa es otra, es que, a ver, esto es importante. En este país, que no existe casi ninguno, primero existe lo que es la acusación particular, que es el perjudicado. El perjudicado por el delito se puede personar no solo para pedir que le devuelvan el dinero, sino para acusar, que en otros países no se puede. Y luego la acusación popular, que no existe prácticamente en ningún sitio, que es que cualquiera, ella, que diga, quiero presentar una denuncia porque es una cosa y me persono, contrato a un abogado y voy para adelante y esa acusación popular. El caso Gali, por se ejemplo, inició por unos abogados. Exacto. Y esto está constitucionalizado, luego no se puede echar el principio abajo. Se podrá limitar y tal, porque la limitación de los partidos iniciados y tal me parece razonabilísimo. O sea, no tiene ningún sentido que porque se produzca, que es un caso típico últimamente, una violación, Zaragoza se personaliza en Zaragoza, ¿usted qué pinta aquí? Como acusación popular. El Ayuntamiento de Zaragoza se puede personar como acusación particular el día que le hayan hecho un roto. Le hayan roto algo, le haya habido un mal bastante. De hecho, en el caso de la manada estaba personado el Ayuntamiento de Pamplona, el Distrito de la Mujer de Navarra, no sé si también estaba la Mujer de Navarra, hubo varias personas. Es que está el fiscal, que es el defensor público de la legalidad, ni tan siquiera el abogado del Estado. El abogado del Estado es el abogado del Estado. Igual que el abogado de la comunidad autónoma es el abogado de la comunidad autónoma. Todos esos abogados pidiendo diligencias una tras por otra ejemplo. para de alguna manera justificar su presencia en el proceso, porque ya no es sino para justificar que están personados en el procedimiento y que de verdad están buscando la incriminación de la persona, lo que sea. Entonces eso dificulta muchísimo la investigación, muchísimo. Finalmente y brevemente, Javier, cuéntame si el hecho de que así funcione de forma parecida en el juzgado de menores ha podido servir como prueba piloto para pasarlo al procedimiento ordinario. Pues sí, lo acabas de decir, ya está muy claro. Es que claro, es que nuestro derecho, y hay dos ejemplos, no uno, dos, en el que el fiscal lleva la investigación o instrucción de la en menores, que la lleva
lleva bastantes años, donde está funcionando sin ningún problema. Y ojo, la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea, que ya está creada y existe, que está para la defensa de los intereses de la Unión, investiga al fiscal. Sí, el fiscal europeo nombrado. Las voces que vienen por este campo también vienen de Europa. Claro, o sea, ahora tenemos tres sistemas en nuestro... El de los menores, que lo lleva el fiscal. Y funciona, sí, yo creo que sí, bueno, por los problemas que tenga cualquier funcionamiento de cualquier administración. El sistema de instrucción que tenemos aquí. Y la Fiscalía Europea, que los asuntos que lleve los investigará el fiscal. Pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar al turno de nuestras alumnas. Empezamos primero con Irene. Habiendo escuchado, bueno, básicamente vemos que este procedimiento se va a demorar mucho, que la reforma hasta que se apruebe, ¿no? Probablemente muchos de los presentes nunca lo lleguemos a ver funcionando, o al menos en ejercicio, pero yo creo que vosotros seguro que vais a ver el cambio, no sé en qué sentido, pero vais a ver un cambio. A lo mejor podéis trabajar con una futura ley de enjuiciamiento criminal y a lo mejor, o probablemente, en ella se dé la función de investigación al fiscal. Entonces, teniendo en cuenta que este va a ser vuestro futuro, vamos con Irene. ¿Qué opinas? A través de las ideas, de los argumentos que han dado los ponentes, ¿por qué sistema te encargas mejor? A ver, yo al principio, o sea, cuando empecé a preparar esto y busqué la información, sí que veía un poco, o sea, veía como mejor el cambio, porque como, o sea, en la información que había buscado y demás se decía que en muchos países del entorno como que el sistema era muy similar al que se proponía en la reforma, y que por eso en parte se movía esta reforma. Pero luego, escuchando a los ponentes, o sea, realmente me he dado cuenta de que si no se cambia algo más allá de la figura del juez por el fiscal, realmente estaremos en la misma situación. Con lo cual entiendo que la reforma tiene que ir más allá de cambiar un nombre por otro. De acuerdo. Pues es tu turno, Violeta. La misma pregunta. ¿Qué opinas a raíz de todo el coloquio que hemos aquí encabezado? ¿Por qué sistema te inclinas? Si es que realmente crees que te puedes posicionar por uno de ellos. A ver, yo creo que es mucha información también que estamos asimilando Irene y yo, porque es la primera vez que escuchamos esto, pero sí que es verdad que yo también, leyendo un poco sobre qué iba todo esto, pensaba que quizás por el hecho de que haya tres figuras, que eran el fiscal, el instructor y los otros dos jueces, que no me acuerdo cómo se llaman, quizás hubiese más independencia. Y la audiencia preliminar. Exacto, hubiese más independencia que no, si todas las labores las hace un juez, o sea, el juez instructor, y sí que pensé, pues igual mejor, porque también, pues lo que... Nosotros ya nos despedimos, lo hacemos como siempre recordándoles que las actividades de la Fundación Manuel Jiménez Abad las tienen disponibles en nuestras redes sociales, en nuestra página web y también en nuestra aplicación, que se la pueden descargar. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.